La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Sigue siendo para nosotros un privilegio enorme compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico. De verdad, lo decimos con gratitud delante del Señor. Continuamos caminando por el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibiendo luz fresca sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo. No estamos estudiando historia antigua por curiosidad académica. Estamos dejando que el Señor nos examine. Su palabra nos muestra qué es la Iglesia, qué significa ser miembros fieles, cómo funciona su gobierno y cuál es su misión en la tierra hasta el glorioso regreso de Jesucristo. Gracias por acompañarnos y por apartar este tiempo para estudiar la Biblia con más profundidad de lo que normalmente lo hacemos en medio de la rutina. Este simple acto, abrir la Escritura con referencia, ya es una evidencia de hambre espiritual. Lo que nos ha sostenido durante tantos años no es una moda ni una estrategia, sino el amor por la palabra de Dios. Creemos lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Para nosotros, como cristianos evangélicos, presbiterianos y reformados, este texto no es decorativo, es fundamento. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, como lo afirma la Confesión de Fe de Westminster. Todo el consejo de Dios está expresamente declarado en la Escritura, o puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia. Es decir, no necesitamos añadir revelaciones nuevas ni inventar métodos humanos para saber cómo vivir, cómo gobernar la Iglesia o cómo cumplir la misión. Por eso, le animamos. Busque una iglesia saludable, una iglesia que gire alrededor de la palabra, no alrededor de personalidades. Una iglesia que administre fielmente los sacramentos, que practique la disciplina bíblica para cuidar la pureza del cuerpo. Ahora, como lo hacemos siempre, antes de comenzar un estudio bíblico, encomendémonos al Señor en oración. Padre nuestro, amado y único Señor y Dios, que estás en los cielos y aquí con nosotros también. Santificado sea tu nombre, por ti mismo, en nosotros, porque sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Enséñanos cada día y en cada momento a hacer tu voluntad. Y permítenos, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No te olvides de Colombia. Ayúdanos, Señor, para que más y más colombianos te conozcan, te escuchen, te crean, te obedezcan, te amen y te sirvan. Solo el maravilloso poder de tu evangelio podrá cambiar el corazón de odio y de rencor de muchos colombianos.
Solo tú podrás, por medio de tu evangelio, llenar sus inconformidades y dar salida a sus frustraciones. Ayúdanos a entender a todos nosotros que somos proclives a la maldad, que necesitamos de Cristo para ser otro tipo de personas, luchando por el bien en todas sus esferas. Ahora, Señor, al disponernos a estudiar tu santa palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu. Avívanos y llénanos para servirte con reverencia, para exponer y leer tu palabra con dignidad, decoro y para tu gloria. Ayúdanos a mostrar a Cristo y a exaltarlo, para que quienes nos siguen y estudian con nosotros reciban por tu gracia la palabra viva y eficaz en corazones preparados como tierra buena para una cosecha abundante. Padre, por amor de tu iglesia, o por amor a tu iglesia, a tu familia, a tu pueblo, a tus escogidos en Colombia, ayúdanos en este proceso de elecciones parlamentarias y de presidencia. Pon un gobernante y unos legisladores que nos garanticen tiempos de paz y de libertad para seguir sirviéndote, predicando, discipulando, evangelizando y sobre todo adorando juntos con plena libertad. Permítenos, Señor, ver tu bendición en un país donde cada día más y más colombianos te crean, te obedezcan y te teman, te amen y te sirvan. Que muchos colombianos aprendamos a amarnos unos a otros y a amarte como el único Dios, el único Salvador y el único Rey. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Finalmente, recuerden que sus oraciones, comentarios, comunicaciones son de gran bendición para nosotros. Ustedes pueden contactarnos por medio de la aplicación WhatsApp en los teléfonos 311-480-9545 y 311-848-4052. Ahora, sin más dilaciones, vamos a nuestro estudio de la Biblia. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El poder soberano del Evangelio en el nacimiento visible de la Iglesia. Quiero que pongan este foco en la reflexión. Vamos a mirar un poquito el contexto histórico y soteriológico que respiramos en la porción que acabamos de escuchar. Estamos en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo ha sido derramado, y esto como un cumplimiento de la profecía de Joel en el capítulo 2. Pedro ha predicado a Cristo crucificado y resucitado como Señor y Mesías. Este no es un simple avivamiento emocional, es el inicio visible
de la era del Espíritu y la formación pública de la Iglesia neotestamentaria. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos primero la transición del antiguo pacto a la plenitud del nuevo. Segundo, la entronización proclamada de Cristo. Y tercero, la primera gran cosecha del Evangelio. Analicemos bien, con profundidad, esta parte, esto que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero versículo por versículo. Pongan su atención, pongan sus ojos en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron. El verbo griego indica ser traspasados profundamente. No fue incomodidad ligera, no fue un asunto de emociones. Fue, escúchenme bien, fue herida espiritual real. Aquí debemos ser bien claros. Primero, ni el milagro de lenguas, ni la elocuencia de Pedro, ni la presión social produjo esto. Fue obra directa del Espíritu Santo. Veamos aquí con toda claridad la doctrina reformada. La depravación total implica que el hombre natural no busca a Dios. Querido estudioso, tenemos que ser conscientes y honestos y aceptar de una vez por todas que a nosotros en la vida nos preocupa todo menos Dios. Conocerlo, encontrarlo, establecer una relación con Él no está dentro de los objetivos y las metas del hombre natural. Vamos a mirar esto desde el punto de vista de la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, si alguien siente verdadera convicción, es porque Dios ya está obrando interiormente en esa persona. Aquí aparece la primera evidencia del llamado eficaz, otra de las doctrinas claves de la fe reformada. Y la pregunta nace: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren el efecto del sermón. Cuando Dios despierta, el pecador deja de justificarse, deja de encontrar excusas, deja de encontrar argumentos. Ahora vamos al versículo 38. Arrepentimiento y bautismo. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles a la pregunta de la gente, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos. La primera cosa que aparece ahí en el texto, arrepentidos. Arrepentimiento, que en griego es metanoia. Esto es cambio de mente, cambio de dirección, cambio de señorío. Quiero hacer énfasis. No es lágrimas, no son golpes de pecho, no son cosas meramente externas. No es remordimiento pasajero, es giro de 180 grados del corazón, o sea, una conversión genuina. Y esta precisión es muy importante porque es una precisión reformada. El arrepentimiento es mandamiento universal, pero también es don de Dios. Escúchelo usted mismo de las Sagradas Escrituras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Habiendo escuchado el texto anterior, ahora se hace necesario una aclaración muy puntual. Bautícense para perdón de los pecados. Si miran el texto en Hechos, lo que estamos estudiando, estamos yendo versículo por versículo. El texto no enseña regeneración bautismal. No es que el bautismo te cambie, no es que el bautismo te salve. Eso no es lo que está enseñando aquí. En la gramática del pasaje, el arrepentimiento gobierna la promesa del perdón. El bautismo es la señal visible que acompaña la fe. El bautismo no produce perdón. El bautismo señala el perdón. Eso es diferente. El bautismo marca públicamente, universalmente, cósmicamente, la unión de una persona con Cristo. El bautismo, escúcheme bien, el bautismo es señal y sello del pacto de gracia, como la circuncisión lo fue en el antiguo pacto. Es una señal. Verso 39, la promesa pactual. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Yo no sé qué interpretan la mayoría de las personas con este pasaje bíblico, pero aún entre los evangélicos y los protestantes hay unas peleas, unas divisiones, unos antagonismos, unas diferencias que se toleran pero que no se viven. Este versículo es profundamente pactual, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dios no salva individuos aislados. Dios salva en estructura de pacto. Cuando Dios habló a Adán y Eva al crearlos, estaba hablando a la humanidad, porque en Adán y en Eva estaban la humanidad, y ambos se llamaban Adán, y Adán quiere decir humanidad. La promesa es, primero, para los oyentes presentes, en el caso de Pentecostés, ¿no? Concreto. Segundo, para sus hijos. Tercero, para los que estén lejos, o sea, los gentiles, los no judíos. Y cuarto, para todo aquel que el Señor llamare. Aquí debemos hacer una distinción teológica fundamental. El llamado externo, el cual lo constituye la predicación audible del Evangelio. Cada vez que usted escucha el Evangelio, hay un llamado. Y ese llamado es para todo el mundo. Y hay que distinguirlo de lo que en nuestra teología reformada se llama el llamamiento eficaz. Es la obra interna del Espíritu Santo que hace que el pecador responda. Ese es el llamamiento eficaz. El texto termina diciendo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare o llame. La salvación descansa en el llamamiento soberano de Dios. Esto es gracia irresistible. Cuando Dios te llama, tú no puedes decir no. No puedes no porque no quieras. Es que no puedes, literalmente, lo que va a dominar y lo que va a surtir efecto es el llamamiento con una respuesta positiva. No que tú quieras, es que Dios quiere. En segundo lugar, eso es elección eficaz. Estás elegido desde antes de la fundación del mundo para esta respuesta. Y tercero, eso es pura soberanía de Dios. Vamos al verso 40. Separación de la generación perversa. ¿Qué dice en el versículo 40 la frase principal y central? Sean salvos de esta perversa generación. Allá dice sed. Es una orden. Es un mandato de las Escrituras. Sean salvos de esta perversa generación.
Aquí debemos precisar algo muy importante. Número 1, no es aislamiento, no se trata de que usted se encierre. Es un aislamiento físico absoluto. No se tiene que volver un monje de clausura. No es huir del mundo como hacen algunos que se llaman monjes o ermitaños, anacoretas. Es ruptura moral y espiritual con el sistema rebelde contra Dios. De eso se trata. Eso debe quedar muy claro. Eso es salvarnos, eso es aislarnos, eso es salirnos de esta perversa generación. No quiere decir salirnos del mundo, quiere decir tener una naturaleza diferente. En palabras muy claras y colombianas, no puedes decir que Cristo te salvó y seguir viviendo igual que antes, como si nada hubiera pasado. Yo no sé de dónde salió esta práctica del cristianismo, que más bien es un ateísmo práctico. Es solo religiosidad, es solo maquillaje, es solo una cosa de apariencia, es solo asunto de un vocabulario. No, tú no puedes decir que Cristo te salvó y seguir viviendo igual que antes. Tú no puedes seguir siendo una persona el domingo en la iglesia y otra persona muy distinta al salir de la iglesia y hasta el resto de la semana cuando vuelves al otro culto. Segundo, la santificación de los cristianos no es un asunto opcional. Y tercero, la santificación de un cristiano es fruto necesario de la conversión. No nos separamos por orgullo, como dicen algunos. No, es que se creen lo más sagrado de este mundo, ya están en el cielo y proclaman que están salvos. No nos separamos por orgullo, nos separamos por pertenencia a otro reino, no porque nosotros nos lo hayamos inventado, sino porque así lo ha enseñado Dios en su palabra y así ha obrado para conformar su pueblo. Verso 41. Añadidos a la iglesia, fueron bautizados y se añadieron. Aquí vemos algo crucial. La conversión verdadera conduce a la incorporación visible. Visible, quiero insistir en eso. Segundo, no existe cristianismo privado e independiente en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no produce creyentes sueltos, no produce ruedas sueltas. El Espíritu Santo produce iglesia. Y le ruego que si pone en tela de juicio mis palabras, vaya al capítulo 2 de los Hechos y escudriñe mejor el asunto. Que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que lo guíe a esta verdad. ¿Qué dice allí el texto que hemos leído? 3,000 personas no solo tuvieron una experiencia espiritual el día de Pentecostés y frente al sermón de Pedro, fueron integrados, fueron insertados, fueron unidos al cuerpo visible de Cristo en la iglesia de Jerusalén. Esto es profundamente presbiteriano y reformado. La fe se vive en comunidad de pacto. Esto para nosotros es una verdad crucial. Algunas personas tienen el argumento, no sé basados en qué, de que en la Biblia hay unas cosas que son importantes y otras que no son importantes. La Biblia toda es importante. Toda tiene incidencias, toda está conectada, es un solo contexto. ¿Cómo pueden desmenuzar el contexto de la Biblia a criterio personal? Yo no entiendo eso. Pero la fe se vive, según la Biblia, en comunidad de pacto. Pueblo, nación, reino. Yo no sé qué entienden por esos términos.
Y hablando de la doctrina reformada con relación a este pasaje en Hechos de los Apóstoles, este texto que acabamos de leer en Hechos 2 afirma claramente, muy puntualmente, primero, depravación total, necesidad de intervención humana para que dejemos de obrar mal. Segundo, llamado eficaz, el llamado que viene de parte de Dios y que nosotros no podemos resistir. Arrepentimiento como don y mandamiento, mandato. Y cuarto, salvación por gracia soberana. Quinto, teología del pacto, vosotros y vuestros hijos. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Sexto, iglesia visible como resultado normal de la conversión. Séptimo, perseverancia implícita en la separación del mundo. Escúcheme con atención. Nada aquí es decisionismo superficial. Todo es gracia operante. No olviden nunca eso. No es que yo decida, no es que el hombre decida, no, es que Dios ha tomado la iniciativa y quiere hacer lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Es asunto de Dios, no asunto nuestro. Todo es gracia operante. ¿Qué quiere decir gracia? Que no lo merecemos. Que es un favor que nos hacen a nosotros sin que tengamos mérito para ello. No se vaya a creer la gran persona, no se vaya a creer que usted merece el cielo, no se vaya a creer que usted ha sufrido tanto en esta vida que el cielo está ganado. No, el cielo no se gana. El cielo nos lo regalan. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros alcanza el perfil de perfección que Dios requiere para estar en su presencia. Como pastor, quiero ahora, hermano, amigo, oyente, seguidor, estudioso, lo que sea, que bajemos todo esto que hemos venido mencionando y diciendo al corazón. Una cuarta, desde la mente hasta el corazón. Hagámonos unas preguntas serias, pero tengamos también la interés de tener respuestas serias. Respóndase, haga el esfuerzo. Pregúntese. Yo también me estoy haciendo la pregunta. También necesito hacerme la pregunta. ¿He sido verdaderamente compungido por mi pecado? ¿Me ha entristecido descubrir que soy un pecador? Practicante. Segundo, ¿mi arrepentimiento produjo cambio real? Todas estas preguntas requieren una respuesta muy honesta delante de Dios. ¿Mi fe es visible o escondida? Me quedo en mi casa, pongo un video, pongo un culto en directo, ¿qué hago? Pero no me quiero reunir con nadie, no me quiero dar el problema ni la incomodidad de desplazarme a una iglesia. Qué harto es eso de ir allá con un poco de gente que uno ni conoce. Bueno, ¿cuántas disculpas, cuántos pretextos tendrá usted para eso? Pero pregúntese de todo corazón, ¿su fe es visible o escondida? ¿La gente sabe lo que usted cree o no sabe lo que usted cree? ¿La gente puede ver en su vida que usted es diferente o no? Todo eso implica esa pregunta. Otra pregunta. ¿Estoy separado moralmente del sistema del pecado? ¿Del sistema del mundo? ¿De la forma como vive la gente? Otra pregunta. ¿Amo y pertenezco activamente a la iglesia visible? Cada que vamos a empezar este programa yo les digo, busquen una iglesia. Este podcast no reemplaza a la iglesia. Busquen otro grupo, otra gente que cree lo mismo y que sabe lo mismo. Porque una cosa es emocionarse y otra cosa es convertirse. Tienen que separar lo uno de lo otro. Pero la mejor noticia es esta.
No se vaya a descorazonar con esas preguntas y de pronto con el conflicto en que usted cayó. El Espíritu Santo no ha perdido poder. Segundo, el Evangelio no se ha debilitado. Pareciera, en algunos casos, pero no es la verdad. Y tercero, la promesa de que es para usted y para sus hijos no ha caducado. Sigue siendo para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para todo aquel al que el Señor llame. Y si alguien hoy siente inquietud interior, eso no es casualidad, es gracia de Dios tocando su corazón. ¿Qué podemos concluir nosotros con esto? Primero, 3,000 fueron salvos, ¿no es cierto? Segundo, fueron salvos no por emoción. Tercero, fueron salvos no por presión. Cuarto, fueron salvos no por espectáculo, como pasa hoy en muchas iglesias. Fueron salvos porque Dios decidió llamar eficazmente a esos 3,000. Y cuando Dios llama, mi querido seguidor, primero el corazón responde, segundo el pecador se arrepiente, tercero el pecador confiesa a Cristo, cuarto el pecador perdonado es incorporado a la iglesia y quinto el pecador perdonado incorporado a la iglesia comienza una vida nueva. Que el Señor nos conceda convicción verdadera, arrepentimiento sincero, fe visible, amor por su iglesia y separación santa. Y que podamos decir con humildad, no fui yo quien me salvé, fue la gracia soberana de Dios. Amén. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué versículo tan puntual. Y otra vez les digo, no me cansaré de decirles siempre, yo no creo eso de que usted no entienda la Biblia. ¿Cómo no va a entender este texto? Donde dice que Dios no nos salva por las obras que nosotros hagamos. Mi querido estudioso, si usted está confiado en que su filantropía, su noble corazón, su cortesía, su gentileza, sus buenos modales, el cumplimiento en su trabajo, su honradez, le van a dar el cielo, está equivocado. No le estoy diciendo que sea lo contrario, no, muy bueno que sea así, pero eso no le da la salvación. Usted únicamente será salvo por misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso se logra solo cuando usted confía en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que acabamos de escuchar es como una descripción muy clara, muy vívida
de la piedad y el afecto de los discípulos. Cuando el evangelio hiere y sana, suceden estas cosas. Hay afecto, hay piedad, hay consagración. En alguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en uno de los libros de Salomón, dice que las palabras del predicador deben ser como agujas. No se le olvide esta expresión que le acabo de dar, cuando el evangelio hiere. A veces el evangelio nos golpea muy duro, especialmente cuando expone ciertas doctrinas que nosotros no concebimos, no entendemos. Pero precisamente ahí es donde entra a jugar la fe y a confiar en Dios, que si la revela, lo dice, y Él es el autor de todas estas cosas, es porque es bueno, es porque conviene, es porque no solamente es bueno, sino agradable y perfecto. Romanos 12:2. Cuando el evangelio hiere y sana. Este pasaje que acabamos de escuchar no es solo historia antigua. Aquí estamos viendo cómo nace la iglesia del Señor en público. Aquí vemos qué pasa cuando el Espíritu Santo toma la palabra predicada y la clava en el corazón de la gente. Hablando de Colombia, a mí me entristecen varias cosas con mi país, porque lo amo. Yo soy un patriota y tengo la gran esperanza de contribuir en algo para que Colombia cambie. ¿Qué pasa con la palabra predicada en este país? ¿Qué pasa? Es un país en su gran mayoría cristiano, católico, romano, pero también ahora está creciendo mucho el movimiento evangélico reformado. ¿Qué pasa con esa predicación? ¿Qué pasa? ¿Se clava en el corazón? Escuchamos tantas y tantas cosas hoy en día. Hay tanta proliferación de información de toda índole, pero poco interés por lo que se dice y se encuentra en las redes y en internet, en la web, acerca del mensaje del Señor. La única manera como Colombia cambiaría y encontraría en verdad paz, prosperidad, felicidad y realización para todos sus hijos, para todos los colombianos, es si cambiamos de corazón, no de religión, de corazón. Y la manera en que podemos cambiar de corazón es conociendo y creyendo y obedeciendo a Cristo. Quien quiera saber más de esto, comuníquese con nosotros por medio de la aplicación WhatsApp. ¿Qué podemos aprender de lo que acabamos de escuchar en el texto que leímos? Un corazón herido por Dios. Miren el versículo 37. Al oír esto se compungieron, se entristecieron de corazón. Pedro había predicado a Cristo crucificado y resucitado. No les habló de la autoestima, no les dio consejos prácticos, no los invitó a principios de superación personal, les dijo algo directo: ustedes crucificaron al Señor. Y eso era una verdad histórica, recientísima. Pero mi querido amigo, usted y yo hemos conocido el cristianismo, sea dentro de la religión católica romana o, en el caso mío, ahora como protestante, como evangélico, como cristiano de la Reforma. Pero nosotros también lo crucificamos. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Y esto tenemos que comprenderlo y tenemos que medirlo en su dimensión. Y esto nos debe llenar el corazón de tristeza porque somos culpables de lo que pasó con Cristo en la cruz. Y dice el texto que los judíos que escucharon a Pedro en Pentecostés se compungieron. Esa palabra compungir quiere decir se entristecieron, se conmovieron. Es decir, quedaron atravesados por dentro. Eso no lo produce un buen predicador. Eso no lo produce una buena música. Hay gente que busca buenos predicadores, maestros famosos de las Escrituras y una alabanza impecable, maravillosa, conmovedora. Eso
no sucedió en Pentecostés. Pedro era un pobre pescador. No tenía doctorado en nada. Y no sonó ningún órgano, no sonó ningún piano, ninguna guitarra eléctrica, ningún bajo, no sonó ningún instrumento. Y miren lo que pasó. ¿Por qué? Porque un efecto de esa calidad y de esa intensidad solo lo produce el Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Jesús ya lo había dicho. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Aquí vemos esa hora. Aquí en la narración de Pentecostés. La convicción verdadera no es simple remordimiento. No son lágrimas de cocodrilo, no son golpes de pecho. Es darse cuenta de que he pecado contra un Dios santo, recto y justo. Salmos 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está la confesión de David, después de darse cuenta, de ser consciente, de tener claro en su mente y en su corazón que había pecado. Entonces viene la pregunta en el texto leído, ¿qué haremos? El que no ha sido tocado por Dios, discute. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Yo le quiero responder con esto. El que no ha sido tocado por Dios, discute, encuentra palos para ponerle a la rueda a todos los que quiera. Pero el que ha sido tocado por Dios, pregunta cómo salvarse. ¿Cuál es su caso, querido estudioso? ¿Cuál es su caso, querido seguidor? Amigo, ¿quiere saber cómo salvarse? Hechos capítulo 16, versículo 30. Y sacándoles, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este texto nos lleva al carcelero de Filipos y su pregunta después de todo lo que pasó en la cárcel. La respuesta clara de los apóstoles también tiene que estudiarse con detenimiento en el versículo 38, porque Pedro no suaviza el mensaje. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Muy concretamente, muy puntualmente. Arrepentirse no es solo llorar un ratico, es cambiar de dirección, es reconocer, yo estaba mal, equivocado, yo era un perverso, yo vivía para mí, necesito a Cristo para cambiar todo eso. La Biblia enseña que el arrepentimiento es una orden de Dios, es un mandato. El que no se arrepienta no está obedeciendo a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya lo escucharon, pero también el arrepentimiento es un regalo de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Analizando todas estas cosas y estas porciones que estamos leyendo, vemos la armonía reformada, la armonía de la teología de la reforma. Dios ordena lo que Él mismo concede por gracia. ¿Sí lo oyeron bien? Dios ordena, Dios determina, Dios decreta lo que Él mismo concede por gracia. ¿Qué es lo que encontramos en el texto de
la respuesta de Pedro. Bautícese cada uno para perdón de los pecados. Aquí debemos ser claros, el bautismo no produce el perdón. La salvación es por gracia mediante la fe. Ya lo hemos dicho, pero estamos reiterándolo para que esto quede bien claro. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El bautismo en agua es señal y sello del pacto, como lo fue la circuncisión en el Antiguo Testamento. Recuerden eso. Y de paso quiero que piensen por qué la señal del pacto en el Antiguo Testamento fue dada a los niños a los 8 días de nacidos. ¿Por qué hay tanto escándalo y por qué hay tanta oposición si hoy los presbiterianos bautizamos nuestros bebés idealmente a los 8 días de nacido? No necesariamente, no estamos apegados a la ley, pero bautizamos nuestros bebés. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes presbiterianos, tenemos la convicción de que haremos a nuestros hijos nuestros primeros discípulos de Cristo. Por eso los bautizamos. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Es muy interesante lo que esta porción plantea, ¿no es cierto? En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados. Escuchen eso. Claro, con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren cómo la Escritura en el Nuevo Testamento hace un paralelo entre la circuncisión, señal del pacto en el Antiguo, con el bautismo, señal del pacto en el Nuevo. Yo no sé por qué no lo quieren ver, no sé por qué no lo aceptan, no sé por qué lo combaten, y lo que más me entristece a mí como pastor es que digan que eso no es importante. ¿Cómo nos atrevemos a decir que en la palabra de Dios no hay cosas, o que en la palabra de Dios hayan cosas que no tienen importancia? No me atrevo a aceptar eso. Todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha puesto en la Escritura es importante y no negociable. El perdón viene por la sangre de Cristo, indiscutiblemente. Pero todas las cosas, aun las que consideramos pequeñas como el bautismo, convergen en el todo del mensaje bíblico, del texto bíblico, de la historia única de la Biblia, que es la historia de nuestra salvación. Por lo tanto, todo es absolutamente importante y todo converge a la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, etcétera, etcétera. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El bautismo es la marca pública de que ahora pertenezco a Cristo. En palabras sencillas, primero Dios salva por dentro y luego nosotros lo confesamos por fuera. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estoy siendo como reiterativo en esto, pero
Yo creo que es muy importante, una promesa grande para ustedes y para sus hijos. Este versículo es precioso para nosotros como presbiterianos, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Porque así lo dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dios trabaja en pacto, no salva personas aisladas, sin relación con nada. Él establece su gracia en medio de familias y generaciones. Desde Génesis 17, Dios ya había hablado así. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Escuchémoslo de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso no significa que los hijos se salvan automáticamente. Significa que la promesa del Evangelio les pertenece en el sentido pactual y deben ser criados bajo esa promesa. Escuche lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el versículo en el libro de Hechos termina diciendo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está la soberanía de Dios. No dice para cuantos decidan, sino para cuantos el Señor llamare. Aquí distinguimos algo muy importante. Llamado externo, la predicación que todo el mundo oye. Llamado eficaz, la obra interna del Espíritu que hace que el corazón responda. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Dios llama eficazmente, el pecador no puede seguir indiferente. Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Esto no significa irse a vivir al monte ni tampoco odiar a la gente. Significa romper con el sistema de pecado que domina esta sociedad caída. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En lenguaje bien nuestro, no puedes decir que Cristo te cambió y seguir viviendo igual que antes, en los mismos pecados, con las mismas mañas, con el mismo corazón. La fe verdadera produce fruto. Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La gracia que salva también santifica. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Separación no es fanatismo, es coherencia. Verso 41. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es impresionante. 3,000 personas no fueron convencidas por marketing, fueron regeneradas por el Espíritu Santo.
Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y recuerde, no quedaron sueltos, fueron añadidos. La conversión verdadera te une a la iglesia visible. Cristo no salva para que vivas solo, te salva para incorporarte a su cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La fe bíblica no es individualista, es pactual, comunitaria, eclesial. Vamos a hacer un resumen de todo esto que hemos venido diciendo. Este texto nos enseña claramente la incapacidad humana sin el Espíritu, la necesidad de arrepentimiento real, la soberanía del llamado eficaz, la salvación por gracia, la continuidad del pacto con nuestros hijos, la importancia de la iglesia visible y la santificación como fruto inevitable. Nada aquí es emocionalismo vacío, nada aquí es acepte a Jesús y siga igual. Es gracia poderosa que transforma. ¿He sido realmente quebrantado por mi pecado? ¿Mi vida muestra arrepentimiento o solo palabras? ¿Estoy separado del pecado o lo estoy justificando? Esto es muy importante. Esta pregunta es decisiva. ¿Estoy separado del pecado o lo estoy justificando? ¿Amo y sirvo a la iglesia o soy creyente aislado, no productivo? Otra pregunta. ¿Estoy criando a mis hijos bajo la promesa del pacto? Porque el mismo Espíritu que obró en Jerusalén el día de Pentecostés sigue obrando hoy. El Evangelio no ha perdido poder, Cristo no ha dejado de salvar, la promesa sigue vigente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y si hoy alguien siente que el corazón se aprieta al oír estas cosas, eso no es casualidad. Eso es gracia llamando. Que el Señor nos conceda un arrepentimiento verdadero, una fe viva, amor por la iglesia y una vida que muestre que fuimos añadidos al pueblo del Rey. Amén. A manera de resumen, digamos, este pasaje describe a la iglesia en sus primeros días, cuando aún estaba en su infancia, pero también en una etapa de gran pureza espiritual. Los creyentes vivían muy cerca de Dios, usando con fidelidad los medios de gracia, la enseñanza, la comunión y la oración, y mostrando una fe sincera. El Espíritu Santo llenó sus corazones de tal manera que se amaban profundamente y compartían lo que tenían, no porque dejaran de ser dueños de sus bienes, sino porque el egoísmo fue reemplazado por el amor cristiano. Dios, en su providencia, también los estaba preparando para las pruebas y las pérdidas que vendrían. Cada día, el Señor mismo añadía nuevos creyentes a la iglesia. No eran solo personas religiosas en apariencia, sino hombres y mujeres verdaderamente transformados por la gracia. Esto nos recuerda una verdad central de la fe reformada. Dios es quien salva, y todos los que Él ha escogido serán llevados eficazmente a Cristo por el poder de su gracia. Si el Señor lo permite, y en su buena voluntad, continuaremos en nuestro próximo podcast. Les animamos con cariño.
No dejen de acompañarnos en esta tarea hermosísima de escudriñar la Escritura. Oren por nosotros. Oren para que seamos fieles al texto bíblico como corresponde a nuestra convicción presbiteriana y reformada, creyendo que la predicación expositiva es uno de los medios ordinarios que Dios ha establecido para edificar su iglesia. Y si el Señor pone carga en su corazón, comparta este estudio con otras personas cercanas a su vida. Una conversación, un enlace enviado, una recomendación sencilla, pueden ser instrumentos en las manos de Dios para traer luz y esperanza. Ustedes saben que este esfuerzo colombiano, hecho desde Colombia y para Colombia, la tierra donde el Señor, en su providencia soberana, nos ha plantado para ser luz y sal. No hablamos desde el orgullo nacional, sino desde la gratitud. Dios nos puso aquí y aquí queremos servirle, anunciando a Cristo con claridad y amor. Reciban un abrazo fraterno a la distancia. Que el Señor les bendiga abundantemente, que les sostenga en su gracia, que fortalezca su fe y que cada día experimenten más y más el gozo de caminar con Él. Hasta pronto. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.